hecho análisis de prácticas pedagógicas de docentes. Entonces, cuando yo veo que hay que algún maestro tiene alguna iniciativa interesante y que le funciona bien, entonces en esta perspectiva del espejo, recupero algunas de esas experiencias y las implemento en el aula. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ya es que se me ocurrió que nos fuéramos al teatro y leer, etcétera, etcétera. Eso se me ocurrió a partir de un diagnóstico que hicimos en estudiantes de media superior en la enseñanza de la literatura. Y entonces vi cuál era la necesidad de los chicos y a partir de ahí ellos empezaron a leer. Entonces, más bien es que a mí lo que me da elementos para ir innovando, digamos, es los trabajos de investigación, los trabajos de intervención en mayor medida. También cuando acudo a algún foro, a algún evento internacional, nacional, etcétera, también recupero algunos de los elementos, no sé si de la exposición o de algunos trabajos que ahí se presentan y entonces lo incorporo en mi práctica. Sí. ¿Y estos le ayudan a satisfacer las necesidades educativas de usted como docente para satisfacer a sus alumnos? Esto es de dos, ¿no? Y yo siempre, antes de iniciar, pues, siempre pregunto si están o no de acuerdo los estudiantes. Y a partir de una decisión, digamos, conjunta, entonces ya aplicamos las estrategias que consideramos que pueden ser más pertinentes. Y bueno, ustedes son mis alumnas y saben que efectivamente lo acordamos, ¿no? En la primera sesión, en el encuadre del curso, y a partir de ahí actuamos. Obviamente en la parte del desarrollo siempre hay cosas que en la planeación no se concretan tal y como las planeamos. ¿Por qué? Porque las dinámicas van cambiando la forma de cómo tú concebiste que iba a ser tu curso y también las propias condiciones institucionales, ¿no? Las propias condiciones a veces de los estudiantes, ¿no? Que a veces no vienen, tienen algún problema, etcétera, etcétera, y eso va, digamos, limitando un poco la concreción real exacta de lo que estás planeando. Sin embargo, tratas de en lo posible, concretar lo que planeaste. Y bueno, otra vez en el ejemplo de nuestro curso, pues tenemos una agenda y ahí se están cubriendo sobre todo la parte de los contenidos mínimos que me parece que son muy importantes que se desarrollen. Ya lo demás de las lecturas que habíamos acordado, etcétera, bueno, finalmente es como el plus del curso. Entonces no me preocupa tanto como agotar los contenidos, el programa, y también desarrollar las habilidades que están planteadas en el propio programa, ¿no? Y que es mi responsabilidad desarrollar en lo posible en la mayoría de los estudiantes, que ese es como el ideal, ¿no? Porque bueno, hay algunos que sí, pero no en todos, ¿no? Para usted, ¿qué es una escuela eficaz? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque me lleva a los trabajos que he estado realizando de investigación. Una escuela eficaz, bueno, ha habido varias investigaciones, desde lo cuanti, quali, mixto, ¿no? Donde se han encontrado patrones recurrentes en algunas escuelas eficaces. En algunos casos se considera una escuela eficaz a partir de los resultados que tienen los estudiantes, los niveles de logro. En otros estudios más de corte mixto se ha encontrado que las escuelas eficaces o llamadas eficaces tienen que ver con lo que ahí acontece, ¿no? El liderazgo del director, la visión y misión compartida entre los propios profesores, ¿no? Las altas expectativas que tienen los directores y los profesores en relación a los estudiantes y en relación a su propia escuela, esa mirada más positiva, ¿no? de la propia escuela y de lo que ahí acontece. Es como esta asunción de compromisos, ¿no? de compromisos y de visión conjunta. Es lo que hace una escuela efectiva. Eso es en los estudios que ha hecho Jairars, Ainscough, Mortimore, en fin, creo algún otro, Ruther, ¿no? Y demás. Ahora, lo que yo he encontrado en México es que una escuela eficaz o una escuela que se le puede llamar exitosa o de altos niveles de logro tiene que ver con las personas que están ahí.
Sí, efectivamente hay un elemento fundamental que ahora me está haciendo ruido, porque en este trabajo de investigación en el que estoy desarrollando y que he entrevistado a varios maestros en varias entidades y en el Distrito Federal, en diferentes zonas, en diferentes delegaciones, me ha permitido darme cuenta que hay un elemento que está pesando demasiado, y es el asunto del contexto, es el asunto del capital cultural que tienen los estudiantes y los propios docentes. Sin embargo, en escuelas que habíamos estudiado anteriormente, hemos encontrado que las prácticas pedagógicas y las prácticas de gestión hacen diferencias interesantes en cómo se concibe una escuela eficiente, eficaz, o si quieres de altos niveles de logro, o exitosa. ¿Por qué? Porque el director tiene muy claro hacia dónde lleva la escuela, tiene esa alta expectativa en relación a sus maestros y a su escuela, ¿no? Tiene esa mirada positiva, lo que decíamos. Esto coincide con los estudios que han hecho otros investigadores en otros contextos. Y por otro lado también los maestros que también, al igual que es como una cadenita. Los maestros ven a sus alumnos de manera positiva, tienen altas expectativas en relación a sus alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, y se comprometen y están ahí, pero siempre permeado por un clima organizacional que favorece, te digo, un ambiente cordial, y eso casi generalmente lo promueve el director, generalmente, ¿no? Aunque hay ocasiones en que se establece una cultura particular en la escuela, y el director puede venir, y si no se adecua a la cultura que está en la escuela, bueno, creo que el que sale es el director. Pero bueno, esas son como, en términos generales, las características de las escuelas eficaces en México, y que hemos encontrado buenas prácticas de gestión, un liderazgo del director, una visión compartida con sus maestros, trabajo de planeación en colectivo, mayor trabajo colaborativo. Las escuelas tienen una relación con el entorno muy importante. En fin, creo que hay una relación con padres de familia. Se preocupan mucho por los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Están como muy al pendiente en qué se tiene que desarrollar en el aula, ¿no? Entonces, y obviamente también gestionan recursos para la propia escuela, ¿no? Entonces, hay varios elementos ahí. Ahora, en el aspecto de las prácticas pedagógicas también hay elementos interesantes, que si quieres en otro momento lo platicamos, porque ahora es escuelas eficaces, ¿no? Okay. Bueno, Laura. Siento decir que creo que una parte sí es eficaz. Es parte eficaz. Yo creo que formamos profesionales en el campo de la educación con bastante fundamento teórico-empírico, ¿no? Me parece que tenemos una maestría de excelencia que tiene un alto nivel de demanda. Los profesores, ahora que me ha tocado estar entrevistando profesores, ellos añoran los cursos de actualización que tenían en la universidad. Cuando hablan de la universidad piensan que es una institución seria que los puede apoyar en su proceso formativo de actualización, etc. Sin embargo, creo que nos falta trabajar mucho. Nos falta trabajar en la parte de liderazgo, nos falta trabajar en ampliar la oferta educativa, nos faltan muchas cosas para hacer una escuela realmente efectiva. Necesitamos tener altas expectativas en relación a nuestra propia universidad, proyectarla hacia un escenario mucho más, no solamente nacional, sino internacional, proyectar los trabajos que hacemos, donde tengamos que plantearlos y que se conozca y que se reconozca el trabajo, ¿no? Yo creo que tendremos que hacer una autoevaluación también seria, ¿no? De la docencia, del trabajo de investigación, de
pues inclusive del compromiso que cada uno de nosotros estamos asumiendo en la universidad, para que efectivamente todos tengamos una visión compartida, y que bueno, pues todo el mundo vayamos por el mismo camino, ¿no? Y que es lograr profesionistas en el campo de la educación con alto nivel, ¿no? Académico, y que pueda competir o que puedan insertarse en los escenarios profesionales como cualquier otro, de cualquier otra universidad. Ok, muchas gracias. Pues es que contemporáneas, ¿qué significa? ¿Que tiene 3 años de aparición? No es que sean contemporáneas. Yo lo que intento hacer es realmente un análisis de los objetivos que corresponden a la asignatura, y con base en la identificación del objetivo elaboro una serie de actividades que promuevan el logro de los objetivos en los estudiantes. Evidentemente hay una serie de principios que sustentan mi actividad docente, como por ejemplo el hecho de que a mí me queda claro que son los estudiantes quienes construyen el conocimiento, y que dicho proceso de construcción se da en un plano social. Estos 2 principios realmente son los que regulan mi actividad docente vinculada al logro de los objetivos. Si son contemporáneos o no son contemporáneos, habría que revisar la literatura, porque tampoco son ideas muy nuevas. Esto está anclado a la teoría de Vygotsky. ¿Sabes en qué año escribió Vygotsky? Hace ya casi 100 años, ¿no? Las ideas de Piaget con respecto a la construcción del conocimiento. Entonces, este concepto de contemporáneo, pues realmente es difícil de poder definir. ¿Cómo se relaciona en el trabajo escolar su proyecto como docente y su planeación didáctica? ¿Qué relación tiene todo eso? Su trabajo como docente, la elaboración de su planeación didáctica, y el proyecto escolar, que es la planeación. Bueno, mira, si tú hicieses un análisis del plan de estudios, la manera en que está articulado, el tipo de objetivos, cómo están el reticulado de objetivos, que su conformación lleva a el que ustedes egresen con un perfil. Hay en el fondo una postura muy cercana a una postura sociocultural con respecto a la conformación de los programas de estudio. Entonces, las actividades que le llevamos al interior de los salones de clase, bueno, al menos en mi caso, las actividades son muy congruentes con esta postura, no porque sea una doctrina o porque nos obliguen a asumir una postura como profesores, simplemente que es la forma con la cual estoy más convencido, con la cual me identifico con respecto a la construcción de la planeación y la puesta en marcha de las actividades docentes en mis grupos. Entonces yo diría que sí hay una congruencia entre la manera en la cual planeo mis actividades y la concepción de los programas de estudio y el plan de estudio de la licenciatura en psicología. Okay. ¿Cómo elabora usted su planeación didáctica? Su planeación de clases. Mira, yo hago una planeación más o menos una por semestre y luego la bajo por mes, y esto me da una idea de qué tipo de actividades tengo que realizar por sesión. Sin embargo, la planeación es simplemente una guía, porque tampoco puedes caer en la rigidez y decir, en esta sesión voy a cubrir tal lectura, o ir una lectura por sesión. Si la discusión en la sesión requiere de mayor profundización, mayor tiempo, yo no voy a sacrificar la riqueza, la de discusión que genero con mis estudiantes en aras de terminar la lectura. ¿Ves? Entonces lo que hace la planeación es, te da estabilidad, pero no rigidez. Y yo estoy muy convencido de que la planeación te permite las improvisaciones mucho más certeras que cuando no planeas y en ese momento improvisas, ¿no? Entonces, la improvisación con base en la planeación, yo creo que es la forma mucho más ágil, incluso voy a utilizar el adjetivo, exitosa. Es así, o sea, sí planeo, pero no con la rigidez de saber con certeza
qué lecturas, qué actividades voy a realizar por sesión. Es que depende. Por ejemplo, tú puedes decir, voy a revisar esta lectura durante tal sesión, así lo programas. Y si los estudiantes no leyeron, o un número importante de los estudiantes no leyeron, ¿qué haces? ¿La das por vista? Porque la tenías programada para esa sesión, o leyeron con tanta compromiso que generan una discusión interesante que tú te das cuenta que requiere de otra sesión. Entonces no les vas a ir a ver, esperen ya. Lo dejamos porque tenemos que revisar la otra lectura. ¿Ves? Entonces tomas decisiones con base en lo que suceda con tu grupo. Bueno, ahora vamos a hablar de escuelas eficaces. ¿Qué es una escuela eficaz para usted? No hay una definición de una escuela eficaz. Realmente una escuela eficaz, si así pudiera ser, sería aquella que realmente cumple con el compromiso social para el cual fue establecida. En el caso de la Universidad Pedagógica, la Universidad Pedagógica tiene un compromiso social con la gente. ¿Cuál es? Pues formar profesionistas de la educación realmente competentes. Entonces sí, digamos que nuestro nivel como escuela eficaz es bajo porque el indicador más sólido es la eficiencia terminal. La eficiencia terminal, al menos en la licenciatura en psicología, debe estar entre 20 y 21%. Es más o menos la media nacional, pero es un promedio muy bajo. Entonces no podemos considerarlo como una escuela eficaz, si es que te vas a esos puntajes crudos, porque también puedes estar formando licenciados, pero el proceso de formación no es de calidad, ¿ves? Entonces realmente es muy complicado. No solo está el indicador de los estudiantes, aunque es nuestra razón de ser. Habría que hacer también una evaluación de la vida académica de los profesores, los servicios que ofrecen las distintas instancias académico-administrativas. Es muy complejo poder identificar si una escuela es eficaz o no. Ok. Bueno. ¿Cuál es la función de la planeación en su acción como docente? En mi acción como docente, a ver, yo lo que hago es que respeto casi al 100% el programa, y el programa tiene vínculos con otros programas de la licenciatura, con programas anteriores y programas posteriores, ¿no?, al semestre. Entonces yo lo que hago es respetar mucho la planeación que está en el programa. Los programas, si ustedes se fijan, tienen varias unidades y cada unidad tiene temas, ¿no? Y entonces, así como está el programa, así es como yo realizo la planeación. En algunas asignaturas hay algo, aparte del programa, hay algo que le llaman sugerencias didácticas, ¿no? Pero es un programa adicional que nada más lo tiene el docente y son una serie de actividades sugeridas, ¿no?, desde el diseño del programa para realizar actividades en la materia. Eso yo sí lo hago en métodos cuánticos, ¿no? Pero es que dependiendo del programa. En el caso de enfoques, el programa no tiene sugerencias didácticas, ¿no? Tiene un conjunto de lecturas, tiene unidades, está dividido, ¿no? Entonces yo lo que hago es llevar la secuencia del enfoques, del programa de enfoques. Y esa es mi planeación. O sea, realmente aparte, así adicionalmente, pues no hago planeación. Yo quisiera ver quién más. ¿Cómo se relaciona en el trabajo escolar su proyecto como docente y su planeación? A ver, es que, fíjese, la pregunta parece como de un docente de educación básica, porque generalmente en educación básica hay planeación del centro, hay planeación del docente, ¿no? Y la planeación que hace el docente tiene vínculos con la planeación del centro escolar, ¿no? Entonces en este caso no la En este relación. caso no hay esa estrecha relación, ¿no? Porque aquí, digamos, los programas, las asignaturas de cada semestre están íntimamente relacionadas entre ellas, pero no tienen una relación, o no hay alguien que supervise o que coordine, ¿no?, con otra instancia. O sea, ¿qué sería la coordinación del área o la coordinación del programa? Eso no existe. O sea, Sí, porque así está Total. hecho para que se relacionen una materia con la otra. están diseñadas, ¿no? No estoy diciendo que todas estén bien, ¿no? Pero en el diseño de un semestre se buscó que haya compaginidad, que haya relación, que haya vínculo, ¿no?, entre las asignaturas.
en ese semestre, pero muchas de ellas tienen vínculos con el semestre anterior y tienen vínculos con los que vienen. Pero si eso no se descubre en el semestre, pues ¿cuál planeación? Pues es una planeación. Por eso digo, no hay vínculos tan estrechos como puede ser en educación básica, ¿no? O sea, un profe sí tiene su propia planeación semanal, mensual, no sé, ¿sí? Y aparte eso tiene que ver con la planeación del centro, de toda la escuela. O sea, aquí es más light, hay más flexibilidad. Unos dirían hay más libertad de cátedra, que a veces es un exceso, ¿no? Sí, ¿no? O sea, así se defienden muchos. Pues que es mi libertad de cátedra. Sí, cómo no, ¿no? ¿Sí?